Pero aquí mire, ¿dónde dice cómplice? En el delito de colusión simple y agravada. ¿Dónde leo cómplice? Para eso está la parte general. Para eso uno tiene que irse al artículo 24, 25, 26 del Código Penal. ¿Pero podemos considerar que no dice cómplice en ninguna parte de la redacción? No, es que no es necesario ello, porque si no tendríamos que colocar en todos los supuestos de la parte especial que puede haber cómplice y puede haber instigador. Que no es muy lejano a la coyuntura. Yo soy presidente de la República. ¿Ya? Y le digo a mi hermano de sangre, ve o elige a prefectos y subprefectos. O sea, di que tienes influencias. ¿Ya? ¿No? Lo designan. Si me quiere imputar fiscalía tráfico de influencias a mi hermano por organización criminal como agravante, no podría. No existe ese agravante de tráfico por organización criminal. Propiamente, como vuelvo a repetir, ¿Debería existir? Debería existir como señalo, ¿no? Eso no está diciendo entre líneas, es volúdanse, no importa, pero que cumplan con el servicio que proviene de la colusión. Si incumple, recién allí puedes imputarle. ¿La inferencia es correcta? Se puede decir que sí. Claro, si tú me vas a exigir que previamente tengo que yo, para aplicarte la tercera agravante, que es organización criminal, por ejemplo, solicitarte una declaración al patrimonio, como tú bien dices, ¿no? Oye, mientras tú no me defraudes patrimonialmente, yo no te voy a poder aplicar la agravante de organización criminal. ¿Cómo está, doctor Raúl? Bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, la coyuntura es convulsa. Por supuesto, vamos a explicar en principio los alcances del delito de colusión simple y agravada, tomando como referencia, ¿no?, el caso de una presidenta, ¿Ya?, a quien preliminarmente se le está imputando el delito de colusión. Se ha presentado una denuncia constitucional, el procedimiento está regulado. La denuncia constitucional tiene que seguir su trámite para que Fiscalía eventualmente pueda procesarla. Correcto. Pero vamos, la denuncia constitucional y las indicaciones en medios de comunicación le atribuyen preliminarmente colusión. ¿Qué es el delito de colusión? Empecemos por ahí, doctor. Básicamente, el delito de colusión se configura cuando un funcionario competente tiene dentro de sus funciones algún vínculo o relación con un contrato público. A partir de esa posición especial vinculada al contrato público funcionalmente, llega un acuerdo con el empresario, ¿no?, o quien representa al empresario para direccionar el proceso de contratación. ¿Directa o indirectamente? Directo o indirectamente, ¿no? A partir de ese solo acuerdo, ¿no?, en relación a este empresario y funcionario competente, directo o indirectamente, ya se consuma el delito de colusión. Este delito de colusión además tiene distintas agravantes, ¿no?, que básicamente lo que hacen es incidir en el sentido de la conducta del sujeto público y el tercero interesado, ¿no? Básicamente ese es el supuesto de colusión. Entiendo que las complicaciones o la problemática en torno al delito de colusión emanan sobre todo cuando se trata de acreditar la intervención indirecta. Claro. Porque ¿qué es una intervención indirecta? Por ejemplo, cierto sector de la doctrina, y como tú bien mencionaste, siempre esto dentro del ámbito académico, ¿no?, ha tratado de interpretar el elemento indirecta como la utilización de intermediario, ¿no? Yo soy funcionario competente, por ejemplo, soy un ministro X, ¿no?, que tiene competencia dentro de un proceso de contratación, y pues yo no voy y me reúno directamente con el empresario corrupto. Puedo usar un operador o alguien por allí, ¿no?, un emisario, ¿no? Normalmente la doctrina ha interpretado que la utilización de este emisario, ese tercero, ¿ya?, establece esta participación indirecta, pero eso no es del todo acertado, ¿no? Porque resultaría, se puede decir, antitécnico que el legislador haya tenido que colocar dentro de un delito que se posibilite la participación de un cómplice, ¿no? Oye, es decir, yo con el hecho de colocar el indirectamente y decir que es posible la participación de un tercero como cómplice, tendría que pues colocarlo en todos los artículos del Código Penal para decir que todos estos permiten la participación de terceros como en calidad de cómplice. Ok, entonces, en todo caso, quienes objetan esto dicen, para que se entienda de manera mucho más didáctica, claro, como no dice de manera expresa cómplice, ¿correcto? Entonces, nadie puede responder a título de cómplice. Darían a entender eso, ojo, ¿no? Pero dice indirectamente. Y como dice indirectamente, ya, pues es posible el cómplice. Pero eso resultaría, como te digo, antitécnico porque, oye, uno se va al artículo 24, 25 del Código Penal, parte general, y pues esto se aplica a todos los delitos regulados en la parte especial. ¿Cómo lo entiende otro sector de la doctrina al cual yo asumo, y esto tomando un poco, se puede decir, la experiencia española? El participar indirectamente, ya nuestra Corte Suprema está poco a poco
tomando en cuenta esta posición, correcto, da a comprender de que el funcionario ya no tiene una participación, se puede decir, específica en relación al proceso de contratación, ¿no? Por ejemplo, no es el área usuaria, no es el miembro del comité, no es el supervisor de obra, no, es una persona que a partir de sus funciones, ya, a partir de su competencia, tiene una incidencia en el proceso de contratación. Por ejemplo, estamos en pleno proceso de contratación, los miembros del comité tienen duda en relación a cómo se debe interpretar una de las cláusulas de las bases y llaman a un asesor jurídico, por ejemplo. Este asesor jurídico de la institución, que en inicio no tiene incidencia dentro del proceso de contratación, es convocado. Y en relación a cómo debe interpretarse, por ejemplo, una de las cláusulas de la base del proceso del contrato, emite un informe. Ese informe, que no es vinculante, pero que es un informe, ¿no?, permite entender que este sujeto puede cometer el delito de colusión, a pesar de que no tiene una participación directa dentro del proceso de contratación inicialmente, ¿no? A partir de ese informe, si el asesor jurídico dice, oye, empresario, tú quieres que yo informe a favor, ¿no?, esta cláusula a tu favor, para decir que tiene que tener estas cualidades, por ejemplo, un determinado supuesto, llegamos a un acuerdo, pues, empresario. Y llegan a un acuerdo. Y este asesor emite un informe de tal manera que su informe, que no es una participación directa, sino indirecta dentro del proceso de contratación, puede incidir en el desarrollo del mismo y favorecer al empresario. Esto es muy común. Por ejemplo, cuando las áreas usuarias no tienen este espacio técnico, suelen convocar a especialistas para que diseñen el expediente técnico. Y yo soy área usuaria, ¿no? No conozco cuál debe ser el esqueleto del proceso de contratación y llamo a un tercero, contratado. Es decir, contrato a un externo de la institución para que me realice un expediente técnico. Ok. Este sujeto, para combinar la idea nada más, que no está vinculado directamente al proceso de contratación, puede llegar a un acuerdo con un empresario. Es decir, participa indirectamente en el proceso de contratación y a partir de ahí, pues, puede cometer el delito de colusión. Y si ese emisario, supongamos a quien yo cometo el delito de colusión, ¿no?, y mando un emisario, y ese emisario le digo, ¿sabes qué? Desígname a funcionarios, nómbramelos, ¿no?, a través de un contrato, nómbramelos. ¿Eso calza dentro de la colusión? En inicio, el marco de designaciones o de influir en relación a designación de personal normalmente está vinculado o al supuesto de tráfico de influencia o al supuesto de negociación incompatible, dependiendo del caso en concreto. Si yo, por ejemplo, voy ante una persona X que quiere o desea tener la calidad de funcionario, por ejemplo, ¿no?, quiere, pues, pertenecer a la institución pública. Y quiere estar nombrado. Por ejemplo, ¿no?, yo le preciso, oye, yo conozco a Juan Pérez. Juan Pérez es el funcionario que se encarga de designar a los otros funcionarios. Yo hablo con él y tú vas a ser, pues, funcionario público. Esa cualidad o ese ámbito de desarrollo entra dentro de lo que viene a ser el tráfico de influencia. Si efectivamente Juan Pérez designa a este funcionario, es decir, se interesa en que el funcionario sea designado, negociación incompatible. Ok. Son espacios. ¿De qué tendría que ocurrir para que yo, que triangulo, ¿no?, y designo a esta persona como funcionaria, también pueda responder a título de colusión? Que ese espacio esté vinculado a un proceso de contratación pública, al ámbito del proceso de contratación pública, ¿no? Por ejemplo, ¿De una persona o de una empresa? De un ámbito de la administración pública. Te lo coloco con un ejemplo, ¿no? O te lo concretizo con un ejemplo. ¿Con este ejemplo podríamos trabajar? Sí, está bien, mire. Yo quiero formar parte del comité de selección, ¿no?, que va a designar a la empresa ganadora de una gran obra, ¿no? Y yo les digo, tú puedes ser, no solo funcionario, sino que te puedo designar a ti miembro del comité, porque yo conozco, pues, no sé, al jefe de la oficina de administración o al jefe de logística. Yo puedo colocarte como miembro del comité, ¿no? Esa actividad que está vinculada a direccionar un proceso de contratación, porque se entiende que yo te coloco como miembro del comité para que tú direcciones a favor de una empresa X, todo ese marco podría vincularse a un supuesto de colusión. Y normalmente esa actividad, ojo, propiamente se da dentro de lo que vienen a ser organizaciones criminales, porque, pues, un sujeto no va a trabajar o no va a realizar estas actividades de manera aislada, ¿no? Necesita tener, pues, toda una organización, una estructura para poder colocar personas dentro de determinados puestos claves y a partir de ahí direccionar procesos de contratación. Es lo que normalmente uno puede observar a nivel criminológico, ¿no? Si yo soy presidente de la República,
De pronto le digo a mi hermano, tú vas a ser mi emisor, ve y desígname prefectos y subprefectos, ¿no? Yo podría eventualmente responder a título de colusión, eventualmente, ojo, eventualmente, y él a título de tráfico de influencias. Ojo que se tiene que precisar bien, ¿no? O se tiene que concretizar bien. Contrátalo, le digo. Por ejemplo, para un servicio. Si es un servicio X, un servicio propiamente vinculado a un tema de contratación pública, sí podríamos entrar. Yo respondería, presidente. Sí podríamos entrar dentro del ámbito de lo que viene a ser el delito de colusión, pero siempre dentro del marco funcional. O sea, tenemos que establecer previamente que el sujeto, el funcionario, para que responda como autor, ojo, o como autor, propiamente el delito tiene que tener un marco funcional dentro de un proceso de contratación. Yo creo eso no es sóbice designar, por ejemplo. En el ámbito de lo que vienen a ser designación de funcionarios, por ejemplo, ojo, siempre te digo, vinculado a un ámbito de contratación pública, porque si no podríamos estar en un supuesto de negociación incompatible, ¿ya? Podríamos estar en ese supuesto, ¿no? Designar, por ejemplo, personas. ¿No? Designar personas. Si está dentro del marco de mis funciones, yo podría responder por un supuesto en calidad de autor. Pero si no estoy, por ejemplo, yo no tengo esa función específica, pero sí tengo un nivel de incidencia en relación a ello, porque pues tengo un alto cargo y yo puedo ordenar, entre comillas, ¿no? Al funcionario competente que designe propiamente personal o funcionarios, yo podría responder en calidad de instigador o hasta de cómplice, dependiendo del caso en concreto. ¿Ya? Eso no es sóbice, como te digo, para decir de que no hay comisión de hecho delictivo. Puedo responder, capaz no como autor, pero sí como cómplice o instigador, dependiendo del caso en concreto, ¿no? Un poco por ahí va el tema del supuesto de la configuración de este caso, ¿no? Y va a depender, como te preciso, de determinar bien el hecho, ojo, porque dentro de toda esta trama podemos hablar normalmente de un supuesto de organización criminal que se dedica a traficar influencias, que se dedica a designar personal y a partir de ahí cometer delitos de negociación incompatible, o se dedica a direccionar procesos de contratación y a partir de ahí cometer supuestos de colusión. ¿Cuál es el inconveniente, por ejemplo, en relación al tráfico de influencias? Lastimosamente, cuando el legislador realizó la modificación del delito de colusión para colocar una nueva agravante, como viene a ser organización criminal, no lo hizo en relación a todo el marco de los delitos contra la administración pública, a pesar que el sentido propiamente es que dentro de la administración pública no estén vinculadas a organizaciones criminales para favorecerse de la administración pública. Solo se limitó a realizarlo en el supuesto de colusión, peculado y malversación, pero se olvidaron de casos o supuestos que son del día a día en relación a las organizaciones criminales, como viene a ser el tráfico de influencia. Es común ver, si hablamos de organizaciones criminales dentro de la administración pública, que cometan estos delitos de traficar influencia, porque tienen que designar personas que estén vinculadas a la organización o que sean afines a la organización. O los supuestos de cohecho, por ejemplo. No existe también una agravante específica en relación al cohecho dentro del marco de una organización criminal. Cuando el fiscal o el abogado quieran analizar si específicamente se puede adecuar estos supuestos de organización criminal vinculada a actividades de traficar influencia o de corromper funcionarios propiamente, van a tener pues que aplicar el 317 más, por ejemplo, el 393 o en el caso del tráfico de influencias, el artículo 400, ¿no? Es decir, no van a tener esta, se puede decir, facilidad y se puede decir sentido de mayor injusto, que sí lo tiene colusión, que sí lo tiene peculado, que sí lo tiene malversación. Es decir, tomemos nuevamente este ejemplo, que no es muy lejano a la coyuntura, de hecho. Yo soy presidente de la República. ¿Ya? Y le digo a mi hermano, ya, hermanito, ve, mi hermano de sangre, ve y desígname o elige a prefectos y subprefectos, correcto, a mi nombre, ¿no? O sea, di que tienes influencias, ¿no? Lo designan. Si me quiere imputar fiscalía tráfico de influencias a mi hermano por organización criminal como agravante, no podría. El tráfico de influencias tiene un agravante, solo uno, que es ser funcionario público. Mi hermano no es funcionario público. No podría aplicarle ese agravante. Lo que sí podría aplicarle, como te indiqué, es cometer el tráfico de influencia simple, pero también el supuesto de organización criminal, ¿no? Pero no existe ese agravante de tráfico por organización criminal. Propiamente, como vuelvo a repetir... ¿Debería existir? Debería existir, como señalo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido, y esto a nivel criminológico y de políticas penales, es sancionar con mayor severidad supuestos o actividades de organización criminal dentro de la administración pública. No, es lo ideal. Pero pues no existe actualmente
esa figura dentro de nuestro Código Penal y debería existir, ¿no? ¿Y de qué manera, si mi hermano efectivamente traficó influencia, efectivamente los hechos dentro de toda una organización criminal, ¿no? Porque ¿Ya? somos más de 3, en fin. ¿Ya? No solo soy yo, mi hermano y yo, sino que somos más. ¿Ya? Pero por un tema de redacción, no se le puede imputar a título como agravante de organización criminal. ¿En qué afecta eso su pena? Por ejemplo, aumenta. en el tema del concurso ideal está vinculado siempre al supuesto más grave, el concurso ideal. Y normalmente los casos de organización criminal que estén vinculados a supuestos que no tienen ese agravante dentro del propiamente supuesto delictivo, ¿no? Se le va a tratar de aplicar la pena de la organización criminal solo que va hasta 15 años. Pero en los casos de colusión, por ejemplo, el agravante llega hasta 20 años. El agravante por organización criminal. Por organización criminal llega hasta 20 años. En el caso de peculado llega hasta 15 años. ¿Y en el tráfico de influencias? Como no tiene este agravante, la pena máxima que se puede aplicar en este caso en particular, que no es funcionario público, es la de 4 a 6 años. Pero si yo tengo organización criminal, podría aplicarla hasta 15 por organización criminal. En el hipotético caso que estuviese regulado. En el hipotético caso que estuviese regulado, ¿no? Y además, ojo que normalmente en estos supuestos de colusión o peculado, se le aplica también otras agravantes como el tema de la inhabilitación perpetua, ¿no? Para ocupar algún cargo, por ejemplo, público. Claro, pero mi hermano es particular, ¿no? Claro. O sea, mi hermano no es funcionario. Claro, no es funcionario, pero se le podría aplicar, ¿no? En el sentido de que su actividad como organización criminal está incidiendo en la administración pública. ¿Por qué? Porque el sentido de esta inhabilitación es, pues, detener, ¿no? O detener propiamente a aquellos sujetos que quieran ingresar a futuro a la organización, porque ya tienen el antecedente. Pues. Si mi hermano tiene aspiraciones políticas, se le podría aplicar esta agravante. Una inhabilitación. Perpetua, ¿no? Perpetua. Como agravante, ¿no? Ese es el sentido propiamente de la mirada que se tiene en relación a la actividad de organizaciones criminales dentro de la administración pública, ¿no? Tratar, pues, de detener cualquier incidencia de estos sujetos en relación a la administración pública. Correcto. El agravante número 1 del delito de colusión, regulado en el artículo 384 del Código Penal, indica lo siguiente a la letra, ¿no? El agente que actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada, o actúe por encargo de ella, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de este agravante? ¿Tiene algunas problemáticas al momento de su configuración, cuando se imputa el delito de colusión? Claro. Por ejemplo, a veces se suele, la administración pública se suele vincular a organizaciones criminales que están, se puede decir, articuladas desde fuera de la administración. Hay supuestos en los cuales, por ejemplo, grandes empresas forman parte propiamente o son propiamente una organización criminal e inciden en la administración pública. A partir de esa incidencia pueden, ¿no?, actuar o utilizar funcionarios, ¿no?, por encargo, por ejemplo, para direccionar procesos de contratación. Oye, funcionario, si bien tú no formas parte de mi organización criminal, oye, actúa para mi organización o favorece a mi organización a partir del direccionamiento de un proceso de contratación. Oye, en este supuesto agravado, ¿no?, el sujeto activo, que tiene que ser funcionario o servidor público, no es integrante de una organización criminal. O sea, es un privado. Puede ser un privado. Bueno. Entre comillas, se entiende de que este funcionario, en primer lugar, no forma parte de esta organización. Actúa particularmente. No quiere decir que sea privado, sino que actúa de forma particular. No vinculado a una organización. O sea, no es funcionario ni servidor. No, sí es funcionario y servidor, porque si no, no cometería el delito de colusión, solo que no forma parte de la organización. Actúa por encargo de ella. El autor se refiere. El autor, siempre el autor, ¿no? Porque este es el agravante. Por ejemplo, doctor, y si dice integrante de una organización, oye, aquí sí tienes que formar parte de la organización criminal. Pues. ¿Cómo los meto? Y normalmente, como le digo, ¿no?, hay supuestos en los cuales la organización está dentro de la administración pública. Y el funcionario dentro de esta mezclanza con la organización pública comete este delito como integrante de esa organización. Oye, la organización ingresa al Estado y a partir de ahí, con funcionarios que son colocados dentro del marco del desarrollo de la organización criminal, direccionan procesos de contratación. Este funcionario ya no actúa como vinculado a una organización, sino como integrante de una organización. Y también se le aplica este supuesto agravado, ¿no? O puede haber supuestos en los cuales esté vinculado a una organización criminal, que quiere decir que no forma parte de la organización criminal, pero está la expectativa de formar parte, ¿no? Es decir, cuando un sujeto quiere formar parte de una organización criminal, pues realiza determinadas actividades para que la organización lo acople. No es que yo venga la noche a la mañana a la organización y esta me ingrese, sino que tiene que haber, pues, todo un procedimiento que puede ser corto, puede ser largo,
pero tiene que haber un procedimiento, ¿no? Correcto. Y aquí puede ser que el funcionario no forme parte de la organización, pero sí esté vinculada a ella, o siquiera tenga esa expectativa de formar parte de la misma y actúa para la organización. Por encargo de ella. Por encargo. Como lo dicta. Pero con el sentido de vincularse a ella, ¿no? No de manera, se puede decir, esporádica, como viene a ser el tercer supuesto de por encargo de ella. El por encargo de ella es como un subcontratado. Yo, por ejemplo, un clásico ¿Pero tiene que ejemplo. ver contrato? No tiene que ver contrato, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? Oye, salí un poco yéndonos del ámbito de la administración pública, ¿no? Una organización dedicada a cometer delitos, extorsionadores. Oye, dentro de mis filas, pues no tengo a alguien que le quite la vida a terceros, ¿no? Que mate propiamente, ¿no? ¿Qué hago? Subcontrato a un sicario. Oye, tú mata a tal persona porque no me está pagando. Este sicario, entre comillas, no forma parte de la organización, pero sí es un subcontratado por la organización para realizar una determinada actividad. Lo mismo aquí, ¿no? En el delito de colusión. Oye, existe una organización criminal que subcontrata a un funcionario público para direccionar un proceso de contratación. Este funcionario no forma parte de la organización, pero sí es un subcontratado. Y el funcionario no quiere vincularse con la organización, solo actuó esporádicamente en relación a la organización. Pero el vinculado pues tiene un mayor nivel de incidencia en relación a la organización, ¿no? Existe esa expectativa de querer formar parte de la organización, porque todavía no lo es, ¿no? Un poco por ahí el tema de la diferencia que tiene repercusión a la hora de establecer, por ejemplo, actividades vinculadas a la autoría y participación, ¿no? Por eso el tema de la... Esta persona que no está dentro de la administración pública, está por fuera, ¿no? Y a lo mejor, para poner nuevamente el ejemplo, se trata de mi hermano. Él no es funcionario. No es funcionario, ¿ok? Pero actúa por encargo de una funcionaria, de su hermano. En este caso, yo sí soy funcionario, soy presidente. Y actúa por encargo mío. Claro. Para mi organización criminal. Ya. La colusión simple o la imputación alcanza a mi hermano, que no es funcionario, pero actúa por encargo mío, que sí lo soy. Ojo, ¿no? Como te digo, puede ser el tema de un intermediario. El intermediario no va a responder como autor, no va a responder pero como cómplice. Pero puede responder como cómplice, ¿no? A partir de esta figura del agravante, no es que primero nuestra visión sea en relación al particular, nuestra visión tiene que ser en inicio en relación al funcionario. ¿El funcionario puede actuar con cómplices? Puede actuar con cómplices. Mi hermano en este caso. Puede ser cómplice. Ahora, se la pongo más difícil extrapolando un argumento que usted hace un momento, una explicación muy didáctica que me ofreció. Yo le podría decir en defensa, o el abogado de mi hermano le podría decir, doctor, pero aquí mire, ¿dónde dice cómplice? En el delito de colusión simple y agravada. ¿Dónde leo cómplice? Es que para eso está la parte general. Para eso uno tiene que irse al artículo 24, 25, 26 del Código Penal. A partir de ahí, los delitos, ¿no? Los distintos delitos. ¿Podemos coincidir en que no dice cómplice en ninguna parte de la redacción? No, es que no es necesario ello, porque si no tendríamos que colocar en todos los supuestos de la parte especial que puede haber cómplice y puede haber instigador. Y para no realizar esa redacción tan, se puede decir, redundante, es que el legislador ha trabajado una parte general. Y en la parte general te establece, ¿no? Autor, cómplice, una serie de situaciones que son aplicables a la parte especial del Código Penal. Y el abogado de mi hermano podría decir, sí, pero doctor, mire, a ver, principio de legalidad, taxatividad de la norma, ¿no? Nadie puede ser condenado porque no está expresamente regulado. ¿Dónde dice textualmente insistir? Cómplice. Lo que pasa es que uno no puede caer, ojo, en esos ámbitos de interpretación tan restrictivas, porque para eso la parte general nos da una serie de principios. Aunque sea la última ratio del derecho penal. No, es que, por ejemplo, no nos establece dentro de esta figura del 384 que se pueda cometer un concurso, no sé, por ejemplo, real de delitos. Doctor, ¿dónde dice aquí que no puede haber concurso real? Como no dice que no puede haber concurso real, entonces no puede, doctor, solamente me tiene que poner. O un delito continuado, por ejemplo, que ya nuestra Corte Suprema ha posibilitado la figura del delito continuado en relación al supuesto de delito de colusión y negociación incompatible, es decir, sí es posible, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque todo eso está en la parte general y la parte general pues se aplica a la parte especial, ¿no? Por eso siempre el tema de parte general es la piedra angular en relación a cualquier forma de interpretación de lo que viene a ser la parte especial, ¿no? Muchos de los problemas que uno puede observar en la parte especial nacen de la parte general. Y ahora, para que se pueda configurar este agravante,
de la organización criminal en el delito de colusión, ¿qué se tiene que configurar previamente? ¿Todo el artículo 384, todo el texto de 2 párrafos enormes o solamente el primero? Está bien. Dentro del 384 existen básicamente 3 párrafos. ¿Ya? Hay un sector de la jurisprudencia y de la doctrina que considera que para que se aplique el tercer párrafo, que es la agravante vinculada a organización criminal, vinculada a programas de fines asistenciales, vinculada a situaciones de calamidad pública, correcto, consideran de que previamente se tiene que cumplir con la segunda agravante, que es la colusión, entendida clásicamente como colusión agravada. Pero ya pues, cuando ya hablamos de más agravantes, ya no puede ser solo agravada, ¿no? Sino que tienen que entenderse ahora como colusión vinculada al agravante de defraudación patrimonial. Es decir, que tiene que darse un perjuicio al patrimonio del Estado. Un sector de la doctrina y de la jurisprudencia, ¿no?, ha considerado que previamente tiene que darse esta segunda agravante, que es la defraudación patrimonial, para que se configure el tercer supuesto. Es minoritario, pero está ahí, ¿no? ¿A qué se refiere con defraudación? Por ejemplo, para que a uno se le aplique la colusión agravada por organización criminal, es decir, que la organización se dedique a cometer supuestos de colusión o de direccionamientos de procesos de contratación, primero, o en primer lugar, para que se aplique este agravante, tiene que haber dentro de ese proceso de contratación un daño al patrimonio del Estado. O sea, tiene que... un perjuicio patrimonial. Yo tengo que, por ejemplo, haber pagado a la empresa, no sé, 5 millones, y a partir de ahí la empresa no ha cumplido con la ejecución de la obra, recién cuando se dé este supuesto de perjuicio patrimonial, perjuicio al Estado, recién voy a poder aplicar la agravante de organización criminal. Hombre, pero eso no es riesgoso. O sea, lo que dice el sector, ¿acaso no está diciendo entre líneas? Es, corríjame si me equivoco. No. Colúdanse, no importa, ¿no? Pero que cumplan. Claro, pero ojo que cumplan con el servicio que le han asignado, que proviene de la colusión, del acto colusorio, pero que cumplan. Si incumple, recién allí puedes imputarle. La tercera agravante. La tercera agravante. Sí. No, eso es un poco el sentido que se trata de dar, que yo no lo considero correcto, ¿no? Lo que se tiene que analizar... ¿Usted lo considera correcto? No lo considero correcto, no lo considero. Y eso lo digo en un libro que publiqué en relación... ¿Mi inferencia es correcta? Se puede decir que sí, en el sentido de que, claro, si tú me vas a exigir que previamente tengo que yo, para aplicarte la tercera agravante, que es organización criminal, por ejemplo, solicitarte una declaración al patrimonio, como tú bien dices, ¿no? Oye, mientras tú no me defraudes patrimonialmente, yo no te voy a poder aplicar la agravante de organización criminal, según mi interpretación, ¿no? Y eso pues puede generar esta situación de, oye, mire, no podemos llegar hasta antes de que se nos entregue, por ejemplo, el pago por la obra, yo puedo decir que no, y a partir de ahí ya no me aplican esta agravante de organización criminal. Y de esta manera me salvo de una pena que puede llegar hasta los 20 años. Y claro, es contraproducente, ¿no? Porque no es el sentido propio de la línea de luchar contra la corrupción, porque le está dando pues un salvavidas al corrupto para que no se le aplique una sanción más grave. El sentido propiamente de interpretación que se tiene que dar en estos supuestos, y siguiendo la línea del profesor Prado Saldarriaga, es que pues la agravante va en relación al tipo base. Las agravantes no van en relación a agravantes anteriores. Por ejemplo, si nos vamos a los supuestos de robo, robo tiene una serie de agravantes, ¿no? Está el agravante por utilización de armas, está el agravante de causar la muerte a otra persona o lesionar a la otra persona, que es un agravante mucho mayor al tema de la tenencia de armas o cometer el delito de robo con armas. Yo tendría que exigirle a quien comete ese delito no solo que mate directamente o que ocasione lesiones directamente graves al sujeto activo del delito, sino que tendría que decirle, oye, para aplicar este agravante, ¿no?, de robo con lesiones o con muerte, para aplicar este agravante tienes que utilizar un arma. Y es absurdo, ¿no? Porque el sentido del injusto tendría que estar vinculado a este segundo agravante, que no es el sentido del legislador. Lo mismo en la colusión. La agravante vinculada a organización criminal, como sentido de injusto, no tiene que estar vinculada a esta segunda agravante que es defraudación patrimonial, sino la agravante básica, que es el mero acuerdo, ¿no? ¿Qué es el mero acuerdo? Por eso, en estos supuestos de organización criminal como agravante de colusión, no tiene que haber necesariamente un daño al patrimonio. Y esto es muy importante porque, ojo, existen muchas organizaciones criminales, ¿no?, que una vez que toman el poder de la administración pública,
comienzan a direccionar procesos de contratación. Pero los procesos de contratación pues, tienen un plazo, tienen un procedimiento que muchas veces toma meses, ¿no? Y a partir de esta visión de que se puede aplicar la agravante de organización criminal en los casos de colusión, yo puedo sancionar a estos sujetos que no han generado todavía una defraudación al patrimonio del Estado, la agravante de organización criminal. Y puedo imponer una pena de 15 a 20 años y una inhabilitación perpetua, entre otros supuestos punitivos que establece el Código, ¿no? Ese es el sentido propiamente que se entiende el legislador ha querido aplicar en estos casos, ¿no? El delito 384, colusión simple y agravada, tiene un apartado que es una suerte de cláusula abierta, mire. Adquisición o contratación, ¿no? A ver, vamos. El funcionario de servicio público que interviene directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de la modalidad de adquisición, contratación pública, bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado. Ya. O cualquier operación a cargo del Estado, indica. No. Eso puede también alcanzar a los nombramientos por ejemplo, funcionario. Ha existido una discusión en relación a ello, ¿no? Y hay un sector de la doctrina que pues no ha hecho un mayor análisis en relación a esta situación de nombramiento de funcionarios, por ejemplo. Porque dicen, oye, también es un contrato, ¿no? Por ejemplo, un contrato administrativo de servicios, hay un caso. Oye, es un contrato, pues, ¿cuál es la diferencia? Y aquí también dice contrato. Y acá dice contrato, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no es negociación incompatible? Yo justo en ese libro que saco, ¿no? Y que también analizo esa situación, hago una diferencia en relación a qué se debe entender por contrato dentro de la colusión. El marco o el contexto en el cual está vinculado este contrato. Ajá. Este contrato está vinculado propiamente en el marco de lo que viene a ser actividades dentro del mercado, donde tanto administración pública, Estado y empresario tienen una situación horizontal de venta de servicios o venta de obras y compra de obras o servicios. Es horizontal. Una vez que, por ejemplo, se realiza el contrato, siguen teniendo un nivel de horizontal. Oye, es un tema de contrato propiamente, un tema contractual, pero somos similares. Un CAS. No puede. En un CAS hay un tema de vinculación laboral. Una vez que se realiza el contrato, las reglas son distintas, ¿o no? Ya el trabajador CAS está en relación a su empleador en una situación de, se puede decir, inferioridad, y a partir de ahí se le generan mayores derechos para cubrir en relación a este, pero en un contrato público no. O cuando se firma un contrato con una gran empresa, la empresa tiene una situación de inferioridad en relación a la administración pública, no. Por eso se van a los arbitrajes, por esa situación de horizontalidad. Entonces, ¿qué delito sería, doctor? Si yo, por ejemplo, hablo con el sujeto que va a participar dentro de este proceso de contratación CAS, por ejemplo, ¿no? Y le digo, dame 50 soles o 100 soles y yo hago que tú ganes el contrato, porque yo soy el funcionario que se encarga de designar. Eso sería propiamente negociación incompatible. Ya no sería colusión. Pero si no le pido plata. No, igual, no es una exigencia. Estoy diciendo como, interviene directo, no exige una dádiva. Yo digo que a nivel criminológico se suele utilizar esa situación, pero a nivel propiamente de configuración del delito de colusión no es necesario. ¿No? Basta un número acuerdo, no es necesario. Esa es su posición. ¿Hay otra posición del sector de la doctrina que piensa diferente? Por ejemplo, hace 10, 15 años se pensaba así. Pero hoy ya es minoritario, ¿no? Esta exigencia del beneficio económico en relación al funcionario. Ya es muy minoritario, ¿no? Porque no le exige el mismo tipo. No, se le decía por lo siguiente, mire, llevamos esto a un ejemplo, el mismo ejemplo, sigamos la línea de los ejemplos que hemos estado desarrollando a lo largo de esta interesante conversación. A lo mejor yo soy presidente y tengo a mi hermano y le digo, a ver, hermanito, mira, mi hermano de sangre, hermanito, mira, tú eres mi emisario. Ve, yo voy a intervenir indirectamente, tal y como lo dicta el delito de colusión, voy a intervenir indirectamente en la contratación de fulano, mengano, sutano, como CAS, prefectos, subprefectos, ¿no? Yo voy a intervenir allí. Son CAS, es un contrato administrativo de servicios. Claro. Y el delito de colusión dice a la letra, el funcionario, servidor que interviene en cualquier contratación pública de bienes, obras o servicios. El CAS es un contrato administrativo de servicios. Claro. ¿Podría eso enmarcarse dentro de una imputación por colusión, siendo esto un CAS? No, como te dije, ¿no? El sentido propio de este elemento de contratación pública o similares
Ya. no está vinculado a esta situación de contratación de personal. ¿Por qué? Por la naturaleza misma del contrato. Este contrato de personal, ojo, personal, está vinculado a un ámbito de lo que viene a ser un tema laboral, ¿no? Un contrato laboral de subordinación. Su posición es que no. Que rigen otras reglas, otros principios, ¿no? Como te dije, hay un tema ahí se puede decir, superioridad, entre comillas, ¿no? Entre empleador y empleado, ¿no? Es una relación vertical. En cambio, en un tema de contrato propiamente entendido dentro del supuesto de colusión es un tema horizontal. Son reglas distintas, ¿no? Un tema comercial con un tema vinculado a la actividad laboral. Son temas totalmente distintos y a partir de ahí no puede encajar dentro del supuesto de colusión. Esto que le acabo de contar, ¿dónde encajaría? Negociación incompatible, ¿no? Pero ojo que tenemos que detallar bien el ámbito del supuesto. Como te dije, ¿no? Oye, ¿qué sucede si yo voy a realizar una actividad vinculada a designar personal que va a ser miembro del comité de selección que a la larga va a dar el proceso de contratación pública? Ya. ¿No? O sea, ya no estoy designando a cualquier funcionario X. Voy a designar a Juan Pérez, que va a ser presidente del miembro del comité. Voy a designar al segundo miembro del comité y al tercer miembro del comité. Estos miembros del comité van a direccionar un proceso de contratación a favor de una empresa que va a ganar cientos de millones de soles. Y la situación, se puede decir, tiene otras connotaciones, ¿no? Oye, tu actividad ya no está vinculada necesariamente a la designación de un personal dentro de un proceso de contratación, sino está designada o vinculada a la asignación de miembros de comité que van a direccionar procesos de contratación. Es decir, la actividad de una organización criminal. A partir de esa designación como miembro del comité que direccionan procesos de contratación, estos sujetos designados van a poder responder por el supuesto de colusión o colusión agravada por organización criminal. Ah, claro, de allí en adelante. De allí en adelante. Pero va a depender, como te digo, del caso en concreto, ¿no? De la situación o del marco concreto, ¿no? Porque si me dices, doctor, es solo designar por designar para que trabajen, por ejemplo, en una administración pública. Oye, eso propiamente es negociación incompatible. Vale, y si mi hermano, en lugar de solamente influir, le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú consigas inscritos para mi partido político. Eso tiene... Está pidiendo una ventaja. Esto también puede ser entendido como ventaja, ¿no? O sea, el ámbito de la ventaja es bien amplio. Son beneficios laborales, ¿no? Beneficios económicos, inscritos, ¿no? Entre otros beneficios. Pero si está vinculado a un tema de obtener una ventaja a partir de esa situación, puede entrar al supuesto de, no sé, tráfico, cohecho, dependiendo del caso en concreto, ¿no? Negociación. El tema del beneficio es amplio, ¿no? El tema del beneficio es amplio, ¿no? Si tú me dices, pues, como designar personas para que formen parte del partido. Consígueme personas. Ya. O sea, yo te designo su prefecto, pero yo quiero que tú me consigas a mí personas inscritas para mi un beneficio amplio, puede ser un beneficio amplio. El beneficio es amplio, ¿no? No tiene que tener, en el tema del tráfico, es decir, yo consigo que a ti te designen un funcionario público, claro, pero mi beneficio es... Para mí, para él que es el emisor, ¿no? Claro, pero el beneficio tiene que ser en relación al sujeto activo, ¿no? Oye, ¿qué beneficio yo tengo como sujeto activo al realizar todo ese trámite para que te designen a ti como funcionario público o servidor público? Que tú me consigas, pues, determinados, en este caso dices, adeptos a un determinado partido político. Ese es el beneficio. Eso ya puede ser entendido como un tema de tráfico de influencia. Y si está vinculado a una organización criminal, vuelvo a repetir, son dos supuestos, ¿no? Organización criminal más tráfico de influencia. Y si no hay beneficio, igual podría ser tráfico de influencias. Si no hay ventaja. El elemento te exige ventaja, ¿no? A partir de la ventaja se da el sentido del injusto propiamente, ¿no? ¿Qué lo hace o qué acarrea este sentido delictivo, este sentido de ventaja? Y la ventaja es amplia, ojo, ¿eh? No es una ventaja estrictamente económica como en algunos supuestos, ¿no? Es más amplio, ¿no? Aunque no las tenga, no tenga las influencias. No, aunque no las tenga puede cometer, ¿no? El delito de tráfico es un delito común, ¿no? Puede ser tanto funcionario o particular. Correcto. Puede ser real o simulado. Es decir, puedo yo engañar a la persona que tengo influencias en relación a un funcionario, aunque no las tenga, cometo el delito de tráfico de influencias, ¿no? Mi doctor, muchísimas gracias por su participación. Ha sido una conversación muy interesante. No, muchas gracias. Son temas muy, muy interesantes que ayudan al ámbito de la discusión académica, ¿no? Sí, por supuesto. Estoy completamente convencido con las herramientas y con las distancias que hemos podido mantener, porque usted trabaja en la administración pública, así que es importante mantener la distancia. Y su opinión es una opinión académica. Eso académica, ¿no? La discusión es académica. Es una opinión académica. Ya ustedes podrán condensar las explicaciones que aquí hemos vertido, los desarrollos, para que en función de ese conocimiento pedagógico
puedan mirar bajo el prisma jurídico la coyuntura política en general, porque estos son delitos frecuentes en la administración pública, son temas que están muy en boga de manera muy constante en medios de comunicación y en nuestra clase política. Esto ha sido Se Corre Traslado. Hemos tenido una conversación muy interesante con el doctor Raúl Ernesto Martínez Guamán. Nos vemos en una próxima transmisión a través de la señal de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido, amigo Francisco Chuquicayata. Permiso.